aquí y luego le dejamos ahí. ¿Tú quieres? Sí, bueno, yo también voy a bajar. Mejor. Me parece que estamos en misa. Bueno, sí, apretados todos juntitos que hace frío. Bueno, una cosa, claro, vamos a empezar tarde por todo este follón. La idea era que José María hiciera la ponencia y que luego tuviéramos un rato de cuestiones, de debate, de preguntas. O sea, que no irnos enseguida, sino estar un rato comentando cuestiones que pueden ser interesantes. Yo tenía una pequeña introducción que la voy a obviar por el retraso que tenemos. Y habrá gente que todavía estará viniendo de camino para acá, otros que habrán renunciado. Sí, me imagino Juan Antonio y Javier, ¿no? Y otros que me han dicho que ya les costaba venir. El director de la Escuela de Arquitectura al final no viene. Paco Sarabia debe estar por venir, ¿no? Que es el decano del Colegio de Arquitectos. Y bueno, pues vamos a ir un poco improvisando sobre el tema, ¿no? Yo solamente quería hacer mención a la cuestión de que siempre ponemos como ejemplo, tanto en la agenda urbana como en el plan del clima, a Alicia, ¿no? Cuando Alicia pregunta al gato, ¿podría decirme por favor qué camino ha de tomar para salir de aquí? Y el gato siempre le responde, depende mucho del sitio donde quiera ir, ¿no? Siempre ha sido nuestro leitmotiv desde hace muchos años, con la imagen de la agenda urbana española, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que luego va a hacer una pequeña introducción Marme. La nueva agenda urbana que se aprobó en Quito hace ya 4 años, va a hacer, ¿no? En octubre de 4 años. Nuestra agenda urbana del 2015, que fue pionera en el nuevo modelo de agendas urbanas. Y había una cuestión sobre la que yo quería un poco haberme parado, que ya no lo voy a hacer, que era un poco como la agenda urbana, como marco de referencia estratégico de la ciudad, tenía una imagen de alguna manera holística, global o integral. Y si os acordáis, siempre se solapaban estos 3 o 4 círculos en los cuales da un poco una idea de integración, ¿no? Luego, con el paso del tiempo, con la agenda urbana, los 3 pasaron a estos 4 y está como más comedido. Entonces, de alguna manera, había un solape, pero yo creo que era como demasiado perfecto, demasiado circular, ¿no? Y de hecho, estoy resumiendo de lo que iba a comentar, hacía un año lo cambiamos y eliminamos los círculos, hicimos estas figuras de líneas o formas geométricas, porque de alguna manera yo considero personalmente que no es tanto solapar círculos o cuestiones, porque de alguna manera la visión global de una agenda urbana no debe ser totalizadora o no debe buscar, como se han buscado muchas veces, pues un planteamiento general de las cosas, ¿no? Las cosas pueden a veces ser heterogéneas, son múltiples, tienen diferentes estratos, densidades, tienen puntos de fuga, son a veces contradictorios, ¿no? Y las maneras de verlo pues son diferentes. En ese sentido, creo que la visión esta del aspecto global o integral de una agenda urbana, con más aristas y menos sensación inicial de armonía, creo que se corresponde más con los tiempos que corren, ¿no? Bueno, he hecho una brevísima descripción de lo que quería comentar y le paso la palabra a Marme antes de que hable José María. Bueno, pues buenos días.
A mí me parecen buenísimos, porque esto es para celebrarlo, el día que tenemos histórico en Málaga. Bueno, yo quería agradecer el que estéis hoy aquí, a nuestro ponente de hoy, y luego el esfuerzo que, como todos los años, se hace por tener un ciclo de conferencias en el OMAU que nos dé a lo largo de todo el curso una visión de lo que, como comenta Pedro, es la sostenibilidad. Esa conjunción de elementos donde no solo están los aspectos ambientales, sino también los sociales, los económicos y la gobernanza. Y en ese sentido, bueno, mis palabras de hoy van dirigidas a eso, ¿no? Sabéis que Málaga lleva desde hace muchos años entendiendo la sostenibilidad como una nueva forma de gobernar la ciudad entre múltiples agentes. No solamente el ayuntamiento con la agenda urbana, sino otros muchos agentes con los que hay que coordinarse en una gobernanza que tiene que ser multinivel, es decir, que tienen que estar todos los niveles de la administración coordinados, sino también multiactor, es decir, que esto es del sector público, es del sector privado, es de la sociedad civil y es de cada uno de nosotros. Sabéis que ya desde hace un par de años lo que hemos hecho ha sido el Plan Estratégico de Málaga, donde están todos esos actores involucrados, alinearlo con lo que es la estrategia que nos plantea la Agenda 2030 de Naciones Unidas y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tenemos nuestra ODS Málaga. Y bueno, en esos 2 años lo que hemos intentado no solo es alinear la estrategia, sino también ir alineando la planificación que ya existe. Entonces, bueno, pues ahí estamos con los planes que tiene el Ayuntamiento, con los que tiene la Junta, el Gobierno central, sindicatos, empresarios, etcétera, universidad, intentando que todos sigamos remando a una en conseguir cada uno de esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y, por tanto, esa agenda que se propone al 2030. Creo que los retos son muchos y lo iremos viendo seguro en lo que plantea hoy José María y en lo que van a ir planteando los ponentes a lo largo de todo este año, donde, como digo, el esfuerzo también se ha orientado a que todo el ciclo de conferencias esté identificado con los distintos ámbitos: planeta, personas, prosperidad, paz y alianzas, los 5 ámbitos que nos plantean los ODS. Pues veréis que este año en los 5 ámbitos se tienen ponencias y se traen pues, personas especializadas en algunos de los objetivos de los ODS que están vinculados con esos 5 ámbitos. Entonces, pues nada, espero que os animéis a venir y a aportar a esa planificación que queremos hacer entre todos y a ese aporte y a ese sumar que queremos hacer entre todos. Y tendremos ocasión en una de las ponencias de explicar concretamente qué estamos haciendo en este plan ODS Málaga y cómo, sobre todo, estamos intentando juntar las experiencias de alineamiento de indicadores, planes, etcétera. Y sin más, pues muchísimas gracias. Gracias, Marme. Y bueno, José María Ezquiaga, creo que todo el mundo que estáis aquí lo conocéis, doctor arquitecto, sociólogo, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, ha sido decano del Colegio de Arquitectos de Madrid hasta el año pasado, precisamente. Sí, el año pasado. Sí, hasta el año 19, sí, llevamos 23 días de este año. Y actualmente es presidente de la Asociación Española de Técnicos Urbanistas. Ha sido distinguido con diversos premios y reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Urbanismo de 2005, el Premio Europeo de Urbanismo de 2012, en la 12 Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo 2013, el Premio de Investigación de la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo de 2012 y el Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad Politécnica de Madrid. Bueno, José María, muchas gracias por venir en un día tan intempestivo e insólito para Málaga, pero bueno, empezamos ya con un cierto retraso. Me acerco un poquito más, sí. Pues en primer lugar, querría agradecer a Pedro muy singularmente su afán desde hace tiempo por organizar estas jornadas y el interés en que ha tenido también desde hace también tiempo por que pudiera estar aquí presente con todos vosotros. Al observatorio, que he quedado impresionado, no conocía el lugar, ¿no? Pero en fin, yo creo que he elegido mal mi ubicación profesional. Esto es el lugar soñado por cualquier profesional del medio ambiente, de la arquitectura, de la ciudad, ¿no? Es un sitio
precioso, ¿no? Y pensé que el Colegio de Arquitectos tenía ya el highlight, ¿no?, de la ciudad, pero creo que no, que le habéis ganado con este edificio contemporáneo, ¿no? Por otra parte, muy interesante, ¿no? Es un edificio austero, yo creo que tiene... Justo salía, voy a empezar con una anécdota, de comprar un paraguas, porque me había dado cuenta que había venido con poco preparado sí para el frío, porque en Madrid está haciendo mucho, pero poco para el agua, ¿no? Y claro, me han narrado que de poco servía un paraguas a las 7 de la mañana, ¿no?, en la ciudad, ¿no? Realmente es verdad que hay muchas diapositivas de estas cuestiones y hace pues muy poquitos días estaba en Murcia con una jornada sobre la Dana, ¿no?, precisamente, ¿no?, en la cual es muy interesante. Nos reuníamos personas desde el ámbito medioambiental, la geografía, el urbanismo, hablando del impacto del cambio climático sobre estas irregularidades fundamentalmente climatológicas, que son cosas distintas pero guardan una relación. Qué poder hacer en las estrategias de adaptación, fundamentalmente cómo proyectar mejor, urbanizar mejor con la naturaleza, pero se habían puesto las pilas sobre un tema muy importante, ¿no?, que es la relevancia de la ordenación del territorio como un factor coadyuvante a la mitigación a largo plazo, muy importante, de eso voy a hablar hoy también, pero también un factor muy relevante para reducir el impacto en vidas y bienes de este tipo de desastres, ¿no?, en una nueva mentalidad de afrontar y planificar para el desastre. Es interesante porque en esta región, que siempre ha sido problemática en cuanto a la ordenación urbanística, ¿no?, porque ha tenido un crecimiento muy desbordante en las últimas décadas, ¿no?, la ciudadanía pida planeamiento, como en los 80, cuando se pedía en los barrios de Málaga, de Madrid, de Sevilla o de Barcelona, no pisar barro, tener escuela, zonas verdes, ¿no? Y los ayuntamientos lo hicieron todos. Cumplieron muy bien esa etapa de expectativas, ¿no? Luego hemos tenido otra y el inicio de la regeneración urbana, pero ahora nos pide la ciudadanía también una planificación con altura de miras, también en el largo plazo, capaz de prevenir anticipadamente los desastres, que ya no son solo devenidos de la irregularidad urbanística o las cuestiones. Me parece que tenemos que cerrar esta y ponemos la otra. Está minimizado. Ya está. Ahora, no, perdón. Vamos a ver. Bien, ahora vista. Vista. Sí. No, vamos a ver, perdón. Vale, sí, estamos ya y funciona, perfecto. Lo que decía que no solamente estamos hablando en el tema de los usos del suelo y del urbanismo y de la ordenación del territorio más convencional, no solamente en impedir la irregularidad urbanística, la ocupación de las áreas de riesgo, etcétera, sino en empezar a simular y tener respuestas al urbanismo sobre cuestiones que hasta ahora no se consideraba siquiera que entraran dentro de la agenda urbanística y que las legislaciones como tal, solo tangencialmente, solo de manera oblicua, hoy por hoy en casi todas las comunidades autónomas contemplan, ¿no? Por ejemplo, el desastre del Mar Menor no solo es un desastre de ocupación, no surge de la ocupación ya intensiva, ya había otro desastre urbanístico previo, ¿no? Este surge de una gestión rural, de una gestión agrícola, de una gestión de los cultivos, del tipo de cultivo intensivo, del tipo de insecticidas, fertilizantes, etcétera, utilizados en esos cultivos, etcétera. Es decir, que la ciudadanía nos demanda cada vez visiones más ambiciosas, más globales, y bueno, siempre es mejor que nos pongamos las pilas antes, ¿no?, de las circunstancias, pero en este caso yo creo que ahora mismo una visión contemporánea, más global, de la ordenación del territorio es vital para muchos de los temas que vamos a comentar, ¿no?
me toca un poco el punto de introducción, ¿no? Luego se va, como muy bien has explicado, se va a poner el punto en la I de cada uno de los grandes temas que yo voy a exponer así en términos más globales, aunque me centraré también en el tema de qué papel puede desempeñar el planeamiento, ¿no? Tengo también que decir un poco, como siguiendo en esta introducción, que en los últimos años, como se decía en la presentación de Pedro, fui decano del Colegio de Madrid. Tuve un par de privilegios, uno en condición de decano, otro no. Tuve la satisfacción, el honor de representar al Consejo Superior en Quito, es decir, que estuve allí in situ, ¿no? En el mare magnum aquello que fue realmente la conferencia, ¿no? Pero de la que salió una luz. También como Colegio de Arquitectos tuvimos nada menos que media docena de veces a Joan Clots, al que terminamos haciendo colegiado de honor. Así que es arquitecto, ya es compañero del Colegio de Madrid, él y muchas personas que desde ámbitos ajenos a la arquitectura en realidad contribuyen tanto más que nosotros los arquitectos a la ciudad e incluso a la propia arquitectura, ¿no? Es hora ya de que los arquitectos nos dejemos de mirar el ombligo, nos dejemos de ensimismar y pensemos que somos parte de la sociedad y que somos tanto más importantes cuanto más nos identifiquemos y diluyamos en el conjunto de la sociedad. Pero, y también tuvimos bastantes conferencias previas del making of de los papeles de los denominados Quito Papers, ¿no? Como dice Saskia Sassen, ¿no? La nueva agenda urbana, ¿no? La nueva agenda urbana, como todo tratado internacional, y lo suele decir Joan Clos, no es un documento de lectura sencilla y es un documento enredado que tiene muchas idas y vueltas y que cuando uno ha conocido el making of de este tipo de las entretelas, de estas cuestiones, pues se lo puede uno imaginar, ¿no? Voy a poner un ejemplo en esta pequeña introducción, luego la conferencia es más seguida, más ortodoxa, más académica, ¿no? El tema de género era de los que más controversia levantaba en Quito. Pueden imaginar que según se introducía cualquier concepto en relación a tener en cuenta el papel de la mujer en la ciudad, etcétera, etcétera, había estados que automáticamente salían reactivos, ¿no? Podemos imaginar en el ámbito en el que se movía, ¿no? Principalmente en el ámbito de los estados árabes, ¿no? Sin embargo, hay muchas cuestiones muy relevantes en relación con el papel de la mujer, con género, etcétera. La agenda urbana tiene un potencial bastante interesante, pero va a depender mucho de cómo los gobiernos lo interpreten, ¿no? Otro tema importante es que para todos los que nos dedicamos como actividad profesional y principal de nuestras vidas al tema del diseño urbano, la planificación urbana y territorial, la agenda urbana es realmente un respaldo insólito. No imaginaba que una agenda urbana dijera que la estrategia principal de respuesta a las nuevas condiciones de urbanización y de respuesta a las demandas de sostenibilidad pasa por tener marcos legislativos en relación con la ordenación y gestión del suelo, en tener planes urbanísticos a las distintas escalas y en el ámbito urbano micro defender el espacio público y la regeneración urbana e incluso modelos muy concretos, ¿no? Otra satisfacción en el ámbito de decano fue que elegimos a Málaga, fui miembro de ese jurado que eligió el centro de Málaga como actividad emblemática para toda España, ¿no? En el ámbito de la regeneración urbana, ¿no? Cuando los promotores, es decir, los actores operativos, ¿no? Reconocen que este es un modelo a seguir, ya vamos por buen camino, ¿no? Las cosas alcanzan tanto más interés cuando salen del circuito académico e incluso del circuito solamente administrativo y alcanzan ese reconocimiento en el ámbito de los operadores urbanos, ¿no? En ese sentido, y finalmente, el Ministerio, hay que decir que en la etapa de Antonio Aguilar como director general puso en marcha un grupo de expertos para la agenda urbana española, en el cual pues tenéis en este circuito pues yo creo que la mitad de los que estuvimos en ese grupo de trabajo, ¿no? Hizo desde distintos puntos, el primer borrador de objetivos que el equipo luego ya liderado por Ángela de la Cruz, ¿no? Del Ministerio, convirtió
enriqueciéndolo con otras experiencias propias del Ministerio, las EDUSIS, por ejemplo, que les ha dado una información espectacular prácticamente de todo el país, ¿no? Tenían una base de datos muy buena. Faltaba tener claros los objetivos, distintos expertos pues aportamos nuestra visión desde unos puntos y otros. Ahí estaba efectivamente Salvador Rueda o Pepe Fariña o yo mismo. A mí me tocó una vez más lidiar con lo más complejo, ¿no? El futuro del planeamiento, ¿no? Pero en este caso tenía ese background que no siempre uno tiene del respaldo que yo creo que por un empeño muy personal del grupo impulsor de la agenda urbana en torno a Joan Colós ha quedado nítidamente planteado. Y claro, en un país como el nuestro, que sí que tiene un marco legislativo más que suficiente y desbordante, porque tenemos marco legislativo estatal y autonómico en cada uno de los territorios de la nación, sin embargo, necesita una reforma. Es decir, que el enfoque no fue como el que se planteaba desde ONU Habitat, hacer un esfuerzo para que los países que no tienen todavía un marco de referencia para la regulación del suelo y para la ordenación urbanística se dotaran de él con urgencia. En nuestro caso, lo que devenía urgente es repensar nuestro marco legislativo, ¿no? Es decir, que el Ministerio también combinó esa visión con la visión de la respuesta a la crisis que ahora mismo estamos sufriendo, no nos engañemos, en relación con los planes urbanísticos, los planes municipales muy particularmente, ¿no? Estoy recordando el de Málaga, emblemático en los 80, ¿no? Como tantos de los primeros, ¿no? Además fue antes que el de Madrid, ¿no? Madrid aprendió mucho del plan de Málaga. Madrid fue 85, ¿no? El plan, 83, sí, el premio 85. Sí, exacto. Entonces, pero Madrid se aprobó 2 años más tarde, quiero decir. El de Málaga y el de Sevilla fueron un poco antes y fueron muy, muy importantes, igual que lo fue para toda una generación el de Barcelona del 72, que aunque no se actualizó, ahí estaban casi todas las herramientas modernas que luego se han venido haciendo en los 80, ¿no? Ahí el de Barcelona fue también conceptualmente muy, muy importante. Con esos miembros, luego Madrid influyó muchísimo, ¿no? En fin, yo en esa época era muy, muy joven, la verdad, veinteañero, pero en fin, me tocó ya trabajar en el Ayuntamiento de Madrid, así que estuve cerca de aquella historia, ¿no? Y, en cambio, sí viví la emergencia del planeamiento territorial, que también en Andalucía fue liderado, ¿no? Y nosotros pues, participamos también en varios planes, ¿no? Pero que tuvimos nuestro highlight con el plan de Menorca, que fue precisamente el premio nacional, primer plan de decrecimiento realizado en nuestro país, en los umbrales de la burbuja inmobiliaria, lo cual no deja de ser milagrosa. Cada vez que pienso en este plan y en las cosas que uno cree que se pueden hacer cuando sencillamente tiene menos años en la mochila y, por tanto, pues también menos realismo, ¿no? Si hubiéramos sido realistas, no lo hubiéramos hecho, porque realmente no era posible, ¿no? Pero, sin embargo, se pudo hacer y ha marcado una pauta que ahora es muy útil, incluso ha influido mucho sobre las reformas legislativas del Estado, ¿no? Sobre todo la del 2000. Bueno, voy a volver para atrás y vamos a ir más ordenadamente. La presentación tiene como 3 puntos. Uno es un recordatorio y yo creo que todos los que estáis aquí, pues sois en eso más que expertos, ¿no? Pero no vale la pena recordar algunas pautas principales porque ahora mismo el mundo que conocemos ya no existe, el que conocíamos, ¿no? Está cambiando muy rápidamente, los centros de gravedad históricos pues, están también mutando, ¿no? A nivel global, ¿no? Y no en balde estoy poniendo esta imagen, ¿no? El Pacífico está sustituyendo al Atlántico en gran medida, ¿no? Como centro de gravedad del crecimiento poblacional, ¿no? Y del crecimiento económico a nivel mundial, ¿no? Pero lo más relevante es esa celebración en la que tantas veces he insistido de que Habitat 3 es la primera conferencia que se produce en un contexto en el que la población urbana es mayoría ya a nivel planetario, ¿no? Y eso es un hecho como la revolución neolítica, tiene una importancia vital para el desarrollo de la especie. Parece, en fin, a mí me cuesta, ¿no? Como soy urbanista, estoy más cerca de los temas concretos y de las piedras, ¿no? Hablar en términos tan amplios, ¿no? como hacen otros grandes maestros, ¿no? Pero es así. En 2050 el 75% de la población mundial vivirá ya en ciudades y si vemos la evolución rápida en una cronología que he hecho muy sencilla, pero muy
contundente, ¿no?, sobre los datos de Naciones Unidas, vemos que en los 50 hablar de grandes ciudades era hablar principalmente del mundo desarrollado, ¿no? En el entorno, fijémonos que China tenía efectivamente las bien conocidas de Shanghái, Hong Kong, Pekín, pero el mundo fundamentalmente era la época en que Europa era el centro de gravedad, igual que las dos costas norteamericanas y las grandes ciudades, Río, Buenos Aires. En los años 70 comienza la emergencia de un cambio de paradigma radical, comienza el estancamiento del mundo desarrollado a nivel de las grandes metrópolis, ¿no?, y alternativamente el surgimiento de unos movimientos de población campo-ciudad masivos en el tercer mundo, unidos a una demografía galopante. Es decir, se estaba viviendo en menos décadas lo que Europa vivió en siglos, ¿no?, desde que se produce desde el 18, los comienzos de la industrialización, las enclosures famosas, ¿no?, en el Reino Unido, que dan lugar a la primera migración masiva del campo a la ciudad, los suburbios industriales, de donde nace nuestro urbanismo en realidad. Luego volveré sobre ese punto. Nuestro urbanismo está muy ligado a la experiencia de la ciudad industrial europea, a su desorden y a la necesidad de poner y organizar los usos del suelo, ¿no? Por eso ha sido tantos años tan ajeno al tema medioambiental, ¿no?, porque surgía en el contexto muy del urbano. Pero en los 90 es claro que las grandes metrópolis ya no están en su mayoría en el mundo desarrollado. Se ha producido un crecimiento enorme tanto en Asia Central como en la península de Indostán, como en Oriente y en América Latina. En el 2000, América Latina ha llegado a su tope. En América Latina, esto lo suelo comentar mucho porque trabajamos allí con regularidad, ¿no?, se sienten un continente joven, pero no son un continente joven. Lo son todavía por la pirámide de población, pero van a dejar de ser en 20 años, porque ya es una pirámide de población que empieza a estrecharse por la base, por tanto lo van a dejar de ser muy pronto, pero su estándar de urbanización es el de Europa en este momento. América Latina tiene ahora mismo el mismo estándar de urbanización que el de Europa, salvo América Central. Estas cosas son muy importantes para entender lo que va a ocurrir en poco tiempo, porque ahora mismo las grandes oleadas migratorias, esto que tanto debate está dando al famoso muro, ¿no?, recuerdan el muro de Trump, ¿no?, son de América Central, donde el 50% de la población es todavía rural, ¿no?, y donde no existe una economía preparada para absorber el movimiento masivo, ¿no?, que desde el punto de vista de la economía terminó funcionando en las mayores metrópolis de América Latina, pero no desde el punto de vista de la urbanización. Es decir, la urbanización en América Latina se realizó prácticamente en 2/3 como urbanización subestándar, o como favela, o como slum, ¿no? A mí me gusta más la palabra portuguesa, favela, entendida en toda América Latina, mejor que la inglesa slum, ¿no? Pero nosotros decimos chabolas, no sé en Sevilla cuál sería la expresión, ¿no?, para esa autoconstrucción irregular, ¿no?, la autoconstrucción, ¿no? Entonces, este es un tema importante porque ahora ya queda muy claro la emergencia de estas dos regiones, ¿no? En el futuro veremos que aparece otra aquí y aparecerá otra aquí. Esta es Lagos, Nigeria, el Golfo de Guinea, no en balde Rencolas desarrolló ya hace tiempo su doctorado en Harvard justo sobre ese tema, ¿no? Va a ser uno de los grandes centros de gravedad. Pero el crecimiento en población urbana de América Latina y de Europa es mucho menor. Luego veréis la comparación de algunas de las ciudades. En 2030, aquí se ve bien qué crece y qué no crece, ¿no? Crecen justamente los nuevos centros de gravedad en torno a China, India, sudeste asiático todavía está en la situación de América Central, ¿no? Y este es el balance de la cuestión, ¿no? Hay una primera cuestión interesante, ¿no? Podríamos imaginar, hay muchas veces que la ciencia ficción imagina una especie de mundo organizado en una megaciudad que lo inunda todo. No va a ser así. Va a ser una red de ciudades. Al alcanzar un cierto nivel de dimensión, el crecimiento de las megalópolis se ralentiza. Es decir,
México City o Bogotá o San Pablo ya no van a crecer al ritmo que antaño. En cambio, hay otras ciudades medias que sí que están creciendo, ¿no? No en balde, algunos de los organismos multilaterales se están centrando en las ciudades medias, tipo el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, porque tienen mucha más posibilidad de corregir errores que las megalópolis, donde realmente lo que hay que hacer ahora mismo más es reparar, ¿no? Pero para que nos hagamos idea, cuando hablamos de población urbana, no será una gran megalópoli, en 2030 la mitad de la población urbana, la mitad de ese 60 y tantos % de población urbana a escala mundial, 65% que tenemos, vivirá en ciudades de menos de 500.000 habitantes, ¿no? Ahora bien, ¿qué es una ciudad grande y qué es una ciudad pequeña? Esto se consideran ciudades pequeñas, ¿no? Entonces, sin embargo, estamos en un estándar para España de nuestras grandes ciudades, las de más de 500.000, el pequeño núcleo selecto de las grandes ciudades. Por regiones, en crecimiento relativo, en porcentual, la que más va a crecer, obviamente, a partir de la actualidad, va a ser África, seguido por Asia, donde todavía hay mucho recorrido de crecimiento urbano en China y sudeste asiático, y así como India, y observen la situación de Norteamérica y de Europa prácticamente ya planas, ¿no? Pero a mí me gusta sobre todo este pequeño enredo, ¿no? En donde hemos representado sobre base de datos de Naciones Unidas, ¿no? La evolución demográfica y tamaño comparativo de muchas ciudades. El grosor nos da digamos, la importancia que esa ciudad tiene en el total de la población urbana en distintos momentos. Y arriba o abajo es como su posición jerárquica, ¿no? Tokio es la reina desde los 50, ¿no? Pero si vemos la evolución de algunas de las ciudades más emblemáticas, ¿no? Nos llevamos sorpresas dramáticas, ¿no? Vamos a ver qué fue de Londres, ¿no? Donde aquí de pronto se ve un decrecimiento importante relativo, ¿no? Estamos hablando siempre en términos relativos en los 60, fundamentalmente porque Londres se intentó parar desde una política urbanística consciente, en la época de las New Towns, ¿no? Hay otro país donde también se detecta que una política consciente puede hacer cambiar la pauta. Es el caso de Seúl, a ver dónde lo tenemos aquí. Seúl, en los 50, la época de la guerra de Corea, en una ciudad pequeña, está al borde justo del paralelo que les separa, crece enormemente, tiene su boom económico en los 80, y observen que de pronto, ¿cómo es que baja Seúl, ¿no? Baja Seúl porque hay una política consciente de crear ejes alternativos de crecimiento, de parar el crecimiento de Seúl, porque está en la frontera, es alcanzable por misiles desde el país vecino, ¿no? Y alternativamente, además, consideran que la congestión es un elemento inconveniente, igual que los británicos de los 50, en la época laborista de las New Towns, y Seúl baja. Pero Delhi o Shanghái es otro tema interesante. ¿Y por qué baja Shanghái aquí, ¿no? La revolución cultural, ¿no? La etapa de estancar el crecimiento, para enviar población al campo, ¿no? Cuando se produce la liberalización de la economía china, Shanghái se dispara, ¿no? Pero lo más interesante es que nadie pondríamos en esta lista a Karachi, ¿no? O Lagos, o ciudades. Y sin embargo, ese mundo nuevo que vamos a vivir, nos tendremos que acostumbrar a que Karachi es mucho más importante que París y Londres desde el punto de vista poblacional, ¿no? Y desde el punto de vista de su impacto demográfico, ¿no? Lo mismo que Lagos, lo mismo que otras ciudades, pues más o menos se han defendido, ¿no? Como es el caso de Buenos Aires o el caso de México DF, ¿no? Pero aquí podemos ver que el efecto de madurez afecta también a América Latina, etc. Es decir, vivimos en un mundo distinto. Retengamos esa idea. No quería de esto sacar más conclusión que los tópicos que tenemos en nuestro inconsciente, ¿no? Casi desde nuestra formación escolar, no valen ya. Es un mundo distinto y el centro de gravedad ha cambiado y o nos ponemos las pilas en este nuevo contexto o realmente vamos a ir mal, que es un poco lo que aparece en ese punto. Las ciudades intermedias van a ser relevantes. En ese sentido, es bastante interesante ciudades como Málaga, ¿no? Pero Palma de Mallorca o ciudades como Murcia o Bilbao o
Pamplona, bueno, es mucho más pequeña, ¿no? Pero este tipo de modelo de ciudad es realmente el óptimo, ¿no? Es interesante, vean, fíjense, este es un gráfico que hemos hecho nosotros sobre datos fundamentalmente también de Naciones Unidas, ¿no? Hemos hecho este gráfico en estratos, ¿no? Y esto es América Latina y esto es Asia. Y es fascinante que los estratos, Asia es inmensamente más potente, pero los estratos casi coinciden en porcentajes de segmentos de ciudades. Es decir, que hay una pauta de urbanización que, al margen de las normas, de las razas, de las culturas, de los sistemas económicos, etcétera, más o menos tiende a ser estable, ¿no? en contextos muy, muy distintos, ¿no? Diré que, por tanto, la imagen que tenemos de la ciudad del futuro, es decir, esta imagen de los perfiles icónicos, ¿no? Nueva York, Shanghái, Dubái, o esta no es Dubái, esto es Panamá, ¿no? Podía ser Dubái, Panamá esto y Dubái aquello, ¿no? Pero es al revés, ¿no? Esta idea de esa ciudad del 21, ¿no? Fundamentalmente densa, abigarrada, con, en fin, un concepto muy icónico donde la arquitectura pues, tiene un valor principalmente comercial, ¿no? Conviven con realidades urbanas muy distintas. Es decir, que esto es un espejismo. Esa es una de las primeras conclusiones que quería hacer. Porque en realidad ahora vamos a ver la otra cara de la moneda, ¿no? Los grandes desafíos para el desarrollo urbano y luego las agendas, ¿no? Estos grandes desafíos que voy a mostrar, más que con estadísticas y tal, con imágenes para que podamos ver de qué estamos hablando, ¿no? Hay cada vez más consenso en plantear que el desafío de la fragmentación y la desigualdad social, que hemos hablado que es un tema clave para las sociedades contemporáneas, en el capitalismo del siglo XXI, ¿no? Estoy pensando en Piketty, ¿no? y sus nuevos paradigmas, pero también en teóricos mucho más liberales, como Richard Florida. Richard Florida, el hombre que acuñó el concepto de la clase creativa, su último libro sobre la crisis urbana, centra justamente el objetivo sobre el tema de la desigualdad urbana, ¿no? Es cierto que sigue siendo polémico y se le acusa de elitista, etcétera, etcétera, pero es obvio que estamos ante un paradigma que empieza a ser relativamente consensuado, de que es un problema, este extremo de la distribución de riqueza empieza a ser un problema en nuestras sociedades y tiene un reflejo urbanístico, ¿no? El tema del impacto del cambio climático, en el tema del déficit habitacional, en ese mundo urbanizado está mal urbanizado y mal habitado y mal alojado globalmente. En nuestro país, el déficit habitacional es fundamentalmente el déficit de acceso a la vivienda, que sigue siendo un tema dramático, ¿no? No sé si lo sienten con el mismo dramatismo en Málaga que en Madrid o Barcelona, ¿no? Pero ahora mismo es uno de los factores más distorsionantes de la demografía española. Además, en un círculo, digamos, vicioso que se retroalimenta de manera muy perniciosa para el futuro a medio plazo de nuestro país, ¿no? Precariedad en el empleo, retraso de la edad más inaccesibilidad a la vivienda, igual a retraso de la edad de formar hogares, retraso y reducción del número de hijos, hundimiento dramático de la demografía, triste récord de ser uno de los países de Europa de menor vitalidad demográfica en este momento, ¿no? Madrid ha tenido el extraño lujo de ser la ciudad de menor, la segunda ciudad de menor natalidad del mundo, ¿no? Ahora repuntó un poco gracias a la inmigración, ha vuelto a bajar, como es lógico, ¿no? Por otra parte, la inmigración le faltaron menos del tiempo que le da a Ortega a una generación, los 20 años, en 10 años ya habían cambiado de pautas demográficas. Es decir, vinieron con las pautas de sus países de origen, pero en muy poco tiempo, en un tiempo récord, han cambiado completamente las pautas demográficas, ¿no? De la manera que ustedes conocen que, en fin, ahora mismo ya prácticamente el comportamiento de la población emigrante ya asimilada, ¿no? y permanente en el país es prácticamente el mismo que la población nativa. El impacto ambiental de la urbanización, el tema de la salud, del cual pues, hablará mucho Pepe Fariña, también
Y otro tema que en cambio sí que nos importa mucho desde el punto de vista urbanístico, todos son importantísimos, pero sobre el que tenemos necesariamente que actuar desde el ámbito del planeamiento, que es el tema de la dispersión territorial. Ahí sí que estamos hablando de un modelo, de un resultado de un modelo físico de ciudad. Dispersión territorial que está asociada al declive de los centros urbanos. O se crece hacia afuera o se crece hacia adentro. Y no nos engañemos. O cañones o mantequilla, como decía Bismarck, ¿no? Y recogía Samuelson. No hay posibilidad de tener un centro urbano muy vital si la apuesta es por la dispersión territorial a gran escala, ¿no? Más el automóvil, que es el elemento que lo hace posible. Una cultura del urbanismo centrada en adaptar la ciudad al automóvil va a tener que dar lugar a una cultura del urbanismo para desaprender lo aprendido. Hemos organizado, bueno, esto lo veremos después, una tecnología muy eficiente para gestionar bien la integración del automóvil como clave de nuestra movilidad. Y ahora resulta que el automóvil, sobre todo en grandes metrópolis, va a tener los días contados, ¿no? Y luego hay un tema que es ya más global, que no afecta tanto a nuestro país, que es el tema de la gobernanza, ¿no? El tema, las imágenes van a permitirnos recorrer. Cuando hablamos de que la desigualdad tiene un reflejo geográfico, claro, puede ser muy dramático, muy inmediato, ¿no? Como estas imágenes de San Pablo, de Paraisópolis, ¿no? Que se convirtió en un icono, ¿no? Era la portada de muchas de las conferencias de la London School of Economics cuando se lanzaron los libros aquellos de End the City, el programa de la nueva agenda, la New Age, o Caracas. El tema del cambio climático es ahora particularmente difícil. Es interesante ver, hace poco veía un documental en el cual se contaba la incidencia de los lobbies de comunicación conservadores norteamericanos para dejar de utilizar el término global warming, o sea, calentamiento global, que decían era aterrorizante y tal, por el de cambio climático. Ahora el que nos aterroriza es el de cambio climático, ¿no? Si no, que nos digan esta mañana, ¿no? Que por cierto iba a decir antes, y no creo que omití, ¿no? Que agradezco mucho la presencia de todos, ¿no? Porque es un auditorio de los seguramente más convencidos, ¿no? al que me he podido dirigir, ¿no? Porque no cabe duda de que cada uno ha pasado una dificultad peculiar, ¿no? para poder estar ahora aquí, ¿no? Después de lo vivido a primera hora, ¿no? Pero fundamentalmente áreas tropicales, esto es en Brasil, en Pernambuco, sufren sequías dramáticas, y esto que es en Chacarita, una foto que hice yo mismo, todos los años se desborda el río y ya es una rutina. Es decir que, claro, si todos los años nos quedáramos sin delta del Ebro, llegaría un momento en que la población, como la de Chacarita, no lo consideraría un desastre natural o un riesgo, sino ya entraría dentro de lo que ha sido siempre así, ¿no? En 20 años formaría parte ya habría veteranos que dirían esto pues no fue así, este barrio a medio kilómetro del Palacio Presidencial, un barrio de chabolas, se inunda cada año, ¿no? Pero claro, este es un fenómeno que no sabemos que Venecia no se hunde por el cambio climático, pero el cambio climático, claro, ha dramatizado la incidencia, ¿no? La imagen, el rostro que recogía la prensa del síndico, ¿no? de Venecia, pues es todo un poema, ¿no? De lo que significa eso, ¿no? Es decir, que de Venecia a los suburbios de Bombay, ¿no? Pasando, ¿no? por Murcia, ¿no? Todo un modelo de crecimiento está sufriendo estas consecuencias, ¿no? Ya no es la ciencia ficción, ¿no? Mientras que aquí se imagina, ¿no? Un mundo en decadencia, ¿no? tras el desastre, ¿no? Las cataratas Victoria se secan, mientras que aparecen cataratas en Arganda del Rey, ¿no? Que es un municipio que sufrió lo mismo que Málaga, pero como si fuera una maldición divina. Es un municipio de la periferia de Madrid, no muy grande además, ¿no? Y solo ese, ningún otro del entorno, sufrió un proceso muy parecido que dio lugar a este tipo de situaciones que ven acá, ¿no? Nuestras infraestructuras no están preparadas a ningún nivel. Este es el metro de Madrid, esto es los túneles de lujo que tenemos en la M30, ¿no? Pero me da igual, en León o en Alicante, ¿no? Las infraestructuras demuestran su fragilidad respecto a
a esta violencia de la naturaleza, ¿no? Esto desde los Alcázares en Murcia, ¿no?, a Cártama, ¿no?, aquí al lado, ¿no?, una y otra vez la población está empezando a tener que lidiar y acostumbrarse a este tipo de situaciones, ¿no? Mallorca, lo anterior era otra vez Murcia, ¿no? El otro punto que podríamos plantear aquí es construir con o sin cuidado de la naturaleza. Esto es una imagen de Hans Hollein, un arquitecto vienés, irónica, ¿no?, pero es que nuestros artefactos son de ese estilo, ¿no? Este es el famoso del Algarrobico, ¿no?, una foto ya antigua, ¿no?, que seguramente el proceso que más toneladas de papel en litigios, ¿no?, haya generado en la comunidad autónoma, ¿no?, en los últimos años, ¿no?, hasta su solución definitiva, que al menos en el plano jurídico, ¿no? Pero lo que interesa de esto es la idea de que, claro, ha habido una mentalidad en la cual este tipo de situaciones eran posibles, ¿no?, y en la cual no extrañaban tanto en este caso, estos impactos puntuales también son relevantes, ¿no? Pero me voy a centrar más en lo estructural, ¿no?, y luego vemos el tema de la segunda parte de las agendas urbanas, ¿no? El más grave de todos es que el proceso de concentración de la población mundial en las áreas no ocupa mucho suelo del planeta, pero realmente las ciudades son cada vez menos densas, ¿no? Aquí se hace una comparación entre Houston y Manhattan, ¿no?, donde Madrid está en una posición como intermedia, ¿no? Ciudades como Barcelona, Málaga en el centro, Madrid, etcétera, las ciudades mediterráneas, ¿no?, dejaron paso a ciudades todavía compactas. Esto es Los Ángeles, todavía es Los Ángeles es una ciudad, no es lo mismo una ciudad dispersa en metástasis por el territorio, como un poco pasa en la Costa del Sol, que el modelo de Los Ángeles, que es como una inundación en manta, ¿no?, un riego en manta que ocupa en baja densidad un territorio inmenso, ¿no?, como esto en México DF, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Lo vemos en una visión con infraestructuras, en una visión sin infraestructuras. Esto no son favelas. Está un poco borrosa la imagen, ¿no?, pero si acercábamos el zoom, no son todo favelas, son barrios hasta cierto punto de clase media, ¿no? Aquí podemos ver cómo ha sido el cambio. Veíamos antes que Buenos Aires es una ciudad veterana, que ya en los 50 era una ciudad importante, mucho más que Madrid y Barcelona, y que era una ciudad que se codeaba con París, ¿no?, con Londres, ¿no? Y Bangkok, la segunda ciudad del mundo que recibe más turistas al año, después de París. Interesante también ese dato. En amarillo lo más antiguo, en marrón lo más nuevo. Ambos tienen más o menos la misma superficie hoy en día, pero en realidad Bangkok es una ciudad nueva en su 85%, y Buenos Aires es una ciudad conformada hasta los años 70 en su 85%, ¿no? Y ahora, en cambio, está volviendo a crecer también, pero en un proceso ya de metástasis, ¿no?, de urbanización muy dispersa, ¿no? Claro, la correlación, esta es una imagen de Richard Rogers, muy interesante, en la cual, comparando Houston con Manhattan o intermedio Madrid, se pone en correlación el consumo de energía y la densidad, ¿no? Houston, por tanto, consume mucha energía, fundamentalmente en el ámbito de la movilidad, pero también porque la vivienda unifamiliar consume más energía, ¿no?, incluso en un contexto de un clima tan favorable como el de Texas, ¿no? Pero bueno, lo que ahorran en calefacción lo gastan en aire acondicionado, o sea que realmente hay que dar una cosa por otra, ¿no? Madrid tiene un consumo per cápita de energía muy discreto, a pesar de que su densidad no es tan grande, está más cercana a la de Houston que a la de Manhattan, ¿no? Pero en Manhattan, con mismo estilo de vida, el modelo de ciudad obliga a un consumo de energía muchísimo menor. O sea que el modelo de ciudad, con los mismos ciudadanos, ¿no?, norteamericanos, el mismo nivel de renta y de consumo, todavía mayor el nivel de renta en Manhattan, sin embargo el consumo de energía es sustancialmente menor. Es decir, que hay una correlación entre densidad, compacidad y consumo de energía, ¿no? Últimamente son los físicos teóricos los que de vez en cuando bajan de los agujeros negros y de las galaxias, ¿no?, para ocuparse de nuestro planeta, ¿no?, y están modelizando estas correlaciones, porque en realidad sí se pueden generar algoritmos, ahora hay datos suficientes como para generar algoritmos que puedan medir esa correlación entre compacidad, que no es lo mismo que, insisto, que densidad,
las tres variables más interesantes: densidad, es decir, número de personas que en una determinada hectárea o superficie habitan un entorno. La compacidad tendría que ver si eso se hace muy puntualmente o más fragmentariamente, es decir, cómo se organiza ya espacialmente esa densidad, ¿no? Y el consumo de energía, evidentemente, es una variable de la cual hoy por hoy tenemos datos georreferenciados muy fáciles, ¿no? Hace un tiempo no, pero ahora mismo sí, ¿no? Aquí hago una comparación súper simple, pero me tomé la molestia de hacerla hace un tiempo y tendríamos que actualizarla ahora, la verdad, con el catastro, esta cartografía estupenda que nos permite, y luego además, como ahora tenemos datos gratuitos de la renta, pues hacemos experimentos cuando nos dejan en la oficina. Además tenemos un pequeño equipito realmente muy friki, iba a decir, de los datos, ¿no? Y trabajamos en unas tesis doctorales de datos abiertos, ¿no? Porque ahora mismo se puede hacer gratuitamente unas informaciones espectaculares, ¿no? Porque los datos de renta también están disponibles, ¿no? Pero aquí simplemente el suelo ocupado y los habitantes, ¿no? En la época de la gran migración, ¿no? En una década, España, sufrió o se benefició de una inmigración enorme como no había habido en la historia. Es decir, vivió lo que ha vivido Francia en unos 30 años en 10. ¿No? Igual que el crecimiento de Asia se está produciendo en 10 años, lo que en América Latina llevó 30, lo que a Europa le llevó 100 años o 200 años. En el caso español, 200 años, porque empieza mucho más tarde. Entonces, pero si vemos la relación entre el suelo ocupado y la población, la correlación no deja de crecer, y esto se llama dispersión territorial, por un lado, menor densidad, pero también mejora del estándar de superficie por persona, pero también despilfarro inmobiliario, es decir, abandono de áreas. Es decir, aquí está en ese 41% recogido fenómenos muy diversos que luego hay que discriminar, ¿no? Pero en síntesis, ahora mismo ocupamos mucho más suelo que antes, normalmente a costa del mejor suelo agrícola, hay que decir, esa es también otra condición de estos suelos, ¿no? Y esa disminución de la densidad va a estar siempre asociada a una dependencia mayor del automóvil, ¿no? La baja densidad solo se puede servir con automóvil privado, ¿no? Nunca habrá transporte público para la alta densidad, ¿no? Mezclo aquí dos imágenes, una bien conocida, ¿no? de aquí de la Costa del Sol, ¿no? Esta es una urbanización turística, ¿no? Pero esta es el modelo del crecimiento de estas grandes extensiones de suburbio norteamericano, ¿no? Donde puede verse que, igual que en España, es la propiedad la que marca la pauta del crecimiento, va creciéndose por parcelas urbanizadas, ¿no? Y yo calculaba como 20 minutos más, ¿no? Estaremos bien de tiempo. Y es perdón porque está en inglés, pero dice que es un ejemplo del salto de rana, ¿no? O ahí llaman como saltos de sapo, ¿no? De dispersión, ¿no? Que en Madrid ya se describió hace muchísimo tiempo, ¿no? En Madrid, cuando se formó el área metropolitana, se formó al revés de como imaginaban los urbanistas de los años 60. Acertaron, porque eran buenos demógrafos, Amando de Miguel y esa generación, acertaron en la cantidad. Iban a decir, Madrid tendrá 5 millones de habitantes, y diseñaron el plan para 5 millones de habitantes en la capital, ¿no? Y luego había entornos metropolitanos, ¿no? Pero no ocurrió así. La capital nunca llegó y se estancó en 3 millones de habitantes. Luego 2, en un primer momento cerca de 1 y pico, 1,5, se apareció en el entorno funcional de Madrid, pero no en Madrid capital, donde el plan estaba pensado para un megacrecimiento, fue en el metropolitano, ¿no? ¿Y cómo creció? Nada como antiguamente, en manchas de aceite que se va extendiendo sobre el territorio, para nada. Fueron saltos de rana, ¿no? Es decir, que se iba a un municipio más alejado, se urbanizaban, los colonos que se beneficiaban de llegar y no tener urbanización, y a cambio precios muy baratos. Luego las zonas intermedias crecían de valor y se ponían en el mercado, pero para un nivel de un segmento un poco superior, otra vez para atrás, para adelante, ¿no? Y estos saltos en Madrid se pueden fechar perfectamente, ¿no? Hasta que llegan los ayuntamientos democráticos, los años 80, y los municipios tienen todos en el este, y se puede ver como cuando en los bosques se ve un incendio en los anillos de los árboles, y de aquí hubo hace 20 años un incendio y todavía se ve en cada pino, ¿no? Pues se ve en los estratos que han organizado esa periferia de los municipios metropolitanos, se ve perfectamente la corona de equipamientos, ¿no? Están los micronúcleos, crecimientos de polígonos muy desordenados,
una corona de equipamientos, colegio, 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 centro de salud, colegio, colegio, centro deportivo, colegio, rodeando los municipios, y luego ha venido el gran crecimiento del boom inmobiliario, que ya se ha hecho con otras nuevas coronas ya más equilibradas, ¿no? Donde hay su plan parcial, pero ya están incorporados los colegios. Bueno, esta dispersión territorial se hace posible solo con la infraestructura. Es decir, en el caso de casi todas las ciudades españolas, es el boom de la infraestructura en realidad lo que lo soporta, ¿no? Madrid tiene un estándar de kilómetros de autopista per cápita como Ámsterdam, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces, pero por mucho que, digamos, tenemos un estándar parecido en las grandes capitales, ¿no? Luego ocurre que en el caso de Madrid ocupa un área metropolitana mucho más extensa sin accidentes naturales, no hay una sierra de Collserola, no hay un río, no hay una costa, es decir, que el crecimiento se realiza prácticamente por todas las direcciones, ¿no? En muchos casos ese crecimiento depende de la infraestructura. Siempre se dice, Seseña es una catedral, es el famoso Seseña que dio lugar a tantos ríos de tinta, ¿no? Paco el Pocero, ¿no? Que se convirtió en paradigma del personaje, ¿no? Que podía haber sido un personaje de Almodóvar, ¿no? O de Berlanga antes, ¿no? No era tan desvariado, ¿no? Porque esto que parece el desierto visto desde aquí, pues es una enorme urbanización pegada a una autopista, ¿no? Perdón. La segunda cuestión que tiene interés y que ahora está cobrando mucha más importancia es el tema vinculado a la salud. Esta imagen y esta otra son de la American Planning Association, que ha puesto como en las cajetillas de tabaco que el modo de vida asociado a lo que es la clase media, es que esto es muy fuerte, que se atrevan, digamos, el órgano oficial de los urbanistas norteamericanos a entender que esto es perjudicial para la salud, porque esto es el sueño americano, ¿no? Es decir, la casa individual para todos, ¿no? Lo que ofrecía, ¿no?, la ciudad y la sociedad norteamericana como en contraposición en los años 60 a la Unión Soviética, ¿no? A las colmenas, a los barrios de vivienda colectiva, a tal, frente a eso, ¿no?, la capacidad de una vida autónoma, el paradigma de la libertad, automóvil y casa individual, ¿no? Y ahora se plantea que esto es un peligro para la salud porque está asociado inevitablemente a un modo de vida sedentario, a un modo de vida dependiente del automóvil, altamente consumidor de energía, por un lado, pero aquí el enfoque es de la salud. El tema de la salud se ha convertido en muy importante. Si me hubieran dicho hace 20 años que algún día se iba a limitar el automóvil, los automóviles en Madrid, no por motivos ambientales, ni por el ruido, sino por el tema de la salud ambiental, no para mejorar el espacio público, como se ha hecho, por ejemplo, en Málaga, ¿no? Creo que cuando se peatonalizó Larios y las primeras grandes reformas, no era el tema de la polución el más importante, no sé si me equivoco, ¿no?, pero era más bien el espacio público, la calidad de vida, ¿no?, lo que llamábamos calidad de vida entonces. Pero es que ahora el tema de la salud se ha convertido en el tema clave de la calidad de vida. Luego volvemos sobre eso un momentito, ¿no? Claro, el tema de la dispersión territorial de este estilo, claro, va asociada a un estilo de vida donde el comercio se resuelve así. Estos son megaestructuras, estas en Alcobendas en Madrid, esto es la sede central de Telefónica, la sede central del Santander, ¿no?, la sede central del BBVA, todas se llaman ciudad financiera del Santander. Cuanto más anticiudad es una propuesta, más luce el término, ¿no? Me temo que le pasa lo mismo a los ecobarrios, ¿no?, ecopropuestas, ¿no? Siempre que hay una ecociudad sospecha, ¿no? En Logroño, el tribunal TSJ de la región terminó anulando una ecociudad realizada por nada menos que por nuestros amigos holandeses de MVRDV, ¿no?, en una ladera del Ebro, ¿no?, sencillamente porque era considerado una barbarie ambiental, ¿no? Y era una ecociudad y se vendió un tiempo como ecociudad, ¿no? No digo ni menciono Soria, donde el Tribunal Constitucional llegó a anular una ley de un parlamento democrático regional, ¿no?, que hacía viable dado que no iba a pasar nunca el impacto ambiental, un planeamiento ordinario, dijo, pues por ley, ¿no? Y con un estatuto, digamos, jerárquicamente y jurídicamente igual que el de una ley del suelo, ¿no? Pero el Constitucional lo tumbó, lo cual, pues después a los profanos nos devuelve la fe en que hay al menos
un principio último, ¿no? que no hemos perdido, ¿no? todavía, ¿no? de que las cosas son por su sustancia, ¿no? y no solo por su accidente, ¿no? Perdónenme esta reflexión así aristotélica, ¿no? o de Tomás de Aquino, ¿no? Es decir, que todavía hay elementos verdaderamente relevantes, ¿no? Como cuando el magistrado César Tolosa, siendo